Muy bien, pues vamos a empezar la transmisión. Este video quedará grabado y podrán verlo en cualquier otro momento. Decidí hacer esta transmisión y hablar de este tema, que además de que es algo que a mí me apasiona, porque he observado que recientemente cada vez más y con más frecuencia se empieza a hablar acerca de lo que es el sonido y los efectos que esto tiene en la salud, en el cuerpo físico, mental, emocional. Y bueno, pues dado todo esto, lo que es y lo que no es también, queremos abordar toda esta temática, porque en tanta información a la cual actualmente podemos acceder, sabemos que caemos en la desinformación, en donde de repente por un lado nos dicen una cosa, por otro lado nos dicen otra cosa, y así de repente nos confundimos, se genera una gran confusión y no sabemos exactamente qué es o qué no es tal o cual cosa. En este caso, la sonoterapia. Así es que vamos a hablar, como lo indica el tema de este video, qué es la sonoterapia y por qué debería de interesarte. Particularmente, yo empiezo a conocer lo que es la sonoterapia aproximadamente hace unos 3 años, 3, 4 años, por algunas actividades en las que yo me estaba dedicando en ese momento. Llegó a mí la idea de lo que era la sonoterapia, la dejé pasar en una primera ocasión, pero luego regresó a través de una formación para ser sonoterapeuta de 1 año de duración. Me llamó la atención mucho esto porque yo ya había visto algún curso de fin de semana o de un taller de un día, de aprende el sonido, aprende la terapia del sonido, aprende técnicas de sonido para sanar a las personas. Y cuando llego y veo que había una opción de formación durante 1 año, digo, bueno, ¿cuál es la diferencia? Porque unos me ofrecen que en un día o en un fin de semana voy a aprender sonoterapia y estos me dicen que me voy a tardar todo 1 año en aprenderla. Entonces empiezo a investigar, empiezo a indagar y me voy sumergiendo en este maravilloso mundo de las terapias de sonido. Y me voy dando cuenta que no es nada nuevo, que realmente las terapias de sonido han existido desde épocas ancestrales en todas las culturas, en todas las civilizaciones, en Oriente, en Occidente, con diferentes técnicas, obvio no se conocían como terapias de sonido, más bien eran ceremonias, rituales, de acuerdo a la idiosincrasia de cada pueblo, de cada etnia, en diferentes localidades del globo terráqueo. Y así pues empezamos a ver cómo los antecedentes con el sonido, con la vibración y los efectos que ello causaba en el cuerpo, tenía beneficios para las personas que lo recibían. Empezamos a ver cómo, por ejemplo, en Oriente se empiezan a utilizar diferentes instrumentos para meditar, para sus ceremonias religiosas, para eventos especiales, el uso de campanas, de cuencos, de gong y de diversos elementos tenían como propósito justamente eso, inducir a la persona a un estado de relajación. Sí, evidentemente estaba matizado con algunos tintes religiosos, pretendiendo llegar a estados alterados de conciencia en algunas ocasiones, buscando experiencias místicas y todo ello, pero finalmente sabían que había un beneficio para la salud emocional, física, mental y espiritual de la persona. En América también tenemos algo similar, con elementos diferentes, con flautas, con tambores, con cantos inclusive, los armónicos de la voz también son muy poderosos, y así se empezó a hacer un sincretismo entre los rituales y entre la terapia, como hoy la conocemos, que no es otra cosa más que una sesión donde se induce a la persona a la curación, a la sanación de alguna dolencia. Y bueno, esto quedó registrado en épocas ancestrales, hay mucha información al respecto, los hallazgos arqueológicos que se han hecho son impresionantes, cómo
desde las eras de los tiempos se ha usado siempre el sonido, la vibración, la música, la voz, para poder relajarnos, para poder llevarnos a estados de frecuencias en donde podamos nosotros tener salud. Inclusive la filosofía oriental establece que la enfermedad no existe, que no es tal cosa como que, ay, me llegó una enfermedad, me dio una enfermedad. Se establece que la enfermedad es solamente una desarmonía, un desajuste en algún sistema, en alguna hormona, en algún órgano de nuestro cuerpo, y se compara como a una orquesta, cuando un instrumento se desafina y entonces perjudica el fluir armónico de todo el conjunto, de toda la orquesta, y lo único que hay que hacer es armonizarlo, afinarlo, ajustarlo, sintonizarlo nuevamente para que vuelva a reproducir su melodía con la cual fue programado. Así, hoy se sabe que cada órgano de nuestro cuerpo tiene una frecuencia que se mide en hertz, una frecuencia vibratoria. El hígado, el páncreas, el corazón, el vaso, todos los órganos tienen una frecuencia vibratoria y cuando por diversas causas salen de esta frecuencia, se desafinan, entonces lo único que hay que hacer es armonizarlos. Por supuesto, la industria farmacéutica pretende hacer esto de una forma sintética y a producir una serie de medicamentos, tema en el cual no vamos a entrar, que es muy delicado, pero bueno, hay una alternativa que en este caso es la que yo he conocido, he experimentado y es a la que me dedico a promover y a usar a favor de las personas que vienen a consulta con nosotros, que es la frecuencia del sonido. Y aquí hay algo interesante. La sonoterapia nos trata únicamente de ir a una sesión grupal, que ahora se llaman sound healing, es como se ha puesto de moda, y escuchar bonitos ruidos, bonitos sonidos de cuencos o de un gong o de los tambores. Nada tiene que ver con eso. La sonoterapia en profundidad es una técnica terapéutica avalada y sustentada en muchos estudios científicos a lo largo de los últimos años que nos muestran cómo es que las frecuencias del sonido inciden y tienen un efecto en todo nuestro cuerpo, en el sistema nervioso central, en el sistema endocrino, en nuestro sistema sanguíneo, en nuestros órganos. Y hay mucha información, estadísticas, estudios muy serios de cómo estas frecuencias de sonido realmente tienen un impacto poderoso en nuestras células. Ya hablaremos un poco con más detenimiento de esto más adelante. Quiero seguir entonces, que la sonoterapia no es el tener un cuenco en la mano y percutirlo y que produce unas frecuencias y se siente bien, se siente bonito, sí, por supuesto que sí, pero va más allá, porque hay que saber inclusive qué instrumento usar, a qué frecuencias, con qué densidad, con qué tiempo de duración para tratar algún malestar en particular. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, a través de terapias de sonido se pueden trabajar cosas tan específicas como artritis, como fibromialgias, como migrañas, algunas condiciones inclusive de epilepsia, no todas? Esta es una circunstancia también de mucho cuidado. En algunos casos no se recomienda la sonoterapia, pero con algunas frecuencias y algunos elementos puede ayudar también a niños con autismo, con Down, a todas estas condiciones mentales. Las terapias de sonido han resultado ser de mucho valor, de mucho provecho para que las personas que tienen estos padecimientos, por llamarlos de algún modo, puedan tener estados de relajación, poder bajar sus sistemas de defensas a tal modo que puedan ellos estar conectados consigo mismos y generar su propia sanación, regenerar sus células. También está documentado cómo las frecuencias de sonido a nivel neuronal pueden tener un impacto muy positivo y pueden inclusive llevarnos a estadios de regeneración celular, de reprogramación del ADN. Esto no es charlatanería y no es vender humo. Esto está muy bien documentado
y se puede acudir a instancias científicas oficiales que tienen todo esto documentado. ¿Por qué creen que últimamente se ha difundido tanto la práctica del sonido? Inclusive se estableció, alguien dijo que el sonido sería la medicina del futuro. Yo haría algún agregado a este comentario. No es que el sonido sea la medicina del futuro. El sonido ha sido una alternativa y una técnica vigente y efectiva en todo el tiempo. Lo fue antes, lo es ahora y por supuesto que lo seguirá siendo en el futuro. Ustedes, si observan en redes sociales, si curiosean un poco y googlean, podrán ver cómo cada vez hay más elementos, más técnicas que usan como principio fundamental las frecuencias de sonido. Ahora hay ya inclusive en lugar de instrumentos y dispositivos, hay sistemas electrónicos que emiten frecuencias, que emiten sonidos. Hay camas, hay audífonos y frecuencias grabadas en una cinta, en algún medio electrónico. Hay diferentes alternativas. Y como en todo, inclusive, es tan potente y tan efectivo el sonido que ¿sabías tú que también hay armas sónicas? Sí, los países del primer mundo ya las utilizan. Son frecuencias de sonido inaudibles para el ser humano, pero que sí tienen un efecto en el cerebro y a través de ellas pueden alterar el estado emocional de la población. Así como se puede usar para bien, hay quienes deciden usarlo para instrumento de control, para poder dañar inclusive. Vamos a ocuparnos y enfocarnos de lo que es el bienestar, de lo que es el salud y de lo que son las terapias de sonido como una técnica alternativa de mucho valor, que son muy efectivas y que nos permiten poder sanar y autosanarnos principalmente. Que además, algo que me gusta de esto es que son muy amigables, que no son invasivas, que no hay efectos colaterales, que no tengo que agredir físicamente a mis células, a mi cuerpo, sino que de una forma muy amigable puedo poner una frecuencia o yo mismo reproducir las frecuencias y llevarme a estados de relajación, de paz, de sanación. Como ya lo comenté hace un momento, y yo puedo hablar también de lo que he vivido y experimentado a través de sesiones y de terapias de frecuencias de sonido con los cuencos del Himalaya, mejor conocidos como cuencos tibetanos, a través del gong, a través del tambor, a través de algunos mantras, hemos podido atender algunos casos específicamente en donde ha habido mejoras, en donde yo he documentado en qué condiciones llega una persona, por ejemplo, temas de artritis o de fibromialgia, y conforme van pasando las sesiones semana a semana y al cabo de algún periodo de tiempo de unos meses, cuál es la evolución y la mejoría que hay en estos casos. Algunos otros colegas míos también han trabajado en muchas otras patologías o enfermedades, tratando a sus pacientes, a sus consultantes con frecuencias de sonido. Si tú eres una persona que está buscando una experiencia diferente de paz y de relajación, te puede ayudar mucho. Pero si tienes tú en particular alguna condición, podrías evaluar, consultar a un experto en terapias de sonido y ver qué opción hay para ti en la sanación de esto. Ahorita quiero hablar muy específicamente de la época moderna en cuanto a la evidencia científica, porque alguien me podrá decir, bueno, Julio, tú nos estás diciendo cosas muy bonitas, pero ¿en dónde está la evidencia? La evidencia está al alcance de todo, basta que la googlees. Yo te voy a dar dos referencias que, como en todo, ha habido quienes las han cuestionado y qué bueno. Yo soy de aquellos partidarios que creemos que solamente a través de poner en tela de duda X circunstancia podemos llegar a la certeza de lo que es y de lo que no es también. Te voy a hablar acerca de Royal Rife. Royal Rife fue un científico americano que vivió en la transición del siglo XIX y siglo XX, y él creó, bueno, él estuvo estudiando las frecuencias de sonido, estuvo experimentando, creó una máquina inclusive en donde él afirmó
que podía curar el cáncer con frecuencias de sonido. Obviamente, como casualmente ocurre en muchos de estos casos, él fallece en medio de circunstancias misteriosas, muy sospechosas, y desapareció todo su legado. Su máquina desapareció, sus investigaciones desaparecieron, que yo diría que más bien alguien le hizo favor de guardarlas para que no se hiciera mal uso de ellas, pero bueno, no vamos a entrar en esas teorías en este momento. El caso es que al día de hoy hay personas que han seguido su legado y tú puedes encontrar inclusive en redes sociales ondas Rife. Búscalo así y vas a ver una serie de diversas secuencias a diferentes hertz para poder tratar diferentes condiciones de salud del cuerpo, para regenerar tus células, para, como lo hemos dicho reiteradamente, inducirnos a estados de paz, pero también para tratar articulaciones o la columna vertebral, el hígado, el corazón, en fin, es muy, muy amplia, muy vasta todas las, el catálogo de frecuencias que hay, frecuencias RAIF, búscalo y pruébalas, escúchalas. Yo a veces he compartido con personas en nuestra comunidad de conciencia y sonido algunas de estas frecuencias y tengo varios testimonios de personas que me han dicho cómo les han ayudado a cambiar de estado de humor, de estado de ánimo, a aliviar dolores de cabeza, a aliviar ciertas condiciones gástricas, etcétera. Otra persona en la que te quiero hablar después de Rife es el doctor Michael Gaynor. El doctor Michael Gaynor fue un doctor oncólogo especialista muy reconocido que se desempeñó en Nueva York, en Manhattan exclusivamente, fundador de una asociación de oncología muy prestigiada, director de un hospital de oncología en Manhattan. El doctor Gaynor, quien casualmente también murió en circunstancias muy sospechosas, la versión oficial es que se suicidó, él de la mano de toda la ciencia médica oficial, académica, a la par, de forma alterna empezó a tratar a sus pacientes de cáncer también con frecuencias de sonido. Él empezó a experimentar particularmente con la frecuencia de los cuencos del Himalaya. Hay, él publicó como 6 libros, pero uno de ellos se llama Sonidos que sanan o que curan, y en este libro, él narra toda su experiencia, cómo es que él llega a esa circunstancia de los cuencos, cómo empieza a usarlos. Los usaba de dos formas. En los pacientes que iban a tener sus sesiones de quimioterapia o alguna cirugía en torno al cáncer, en cualquier tipo de cáncer, previamente en las sesiones empezaba a usar las frecuencias para relajarlos. Y se empezó a dar cuenta que cuando sus pacientes eran expuestos a estas frecuencias, efectivamente se relajaban, bajaba el estado de ansiedad que causa siempre el ir a una quimioterapia, y cuando ellos llegaban ya a su evento de quimioterapia, llegaban en un estado, como se dice actualmente, un estado Dalai, en un estado relajado, y en consecuencia el proceso era menos agresivo y lo sufrían o era menos doloroso para ellos. Después de las quimioterapias o después de las operaciones, volví a aplicarles frecuencias de sonido y lo que estas hacían es que permitía que la rehabilitación o recuperación del sistema de quimioterapia, que todos sabemos que son muy, muy agresivos, empezó él a registrar que había una recuperación más rápida y también con menos dolor. Él en su práctica llevó de la mano siempre los dos, lo que la ciencia médica conforme a su formación académica le había enseñado y dictado, pero empezó a incorporar todos estos elementos de frecuencias de sonido. También pueden acceder a la Biblioteca Universal de Google y encontrar acerca de él, de su biografía, sus libros, leerlos y comprobar por ustedes mismos lo que él estaba haciendo con todo ello.
También tenemos la referencia en la aplicación de lo que son las frecuencias de sonido, usarlas como una técnica de acompañamiento en lo que son las meditaciones. Yo personalmente les puedo comentar que cuando empecé a incorporar en mis meditaciones las frecuencias de sonido, estas se hicieron más profundas, más efectivas, más poderosas y podía yo llegar a estados meditativos profundos con mayor rapidez. Esto también está documentado, no es fanatismo, no es chamanismo, no es New Age, es ciencia aplicada. Y inclusive hay un artículo, un especial que se publicó en la revista New Scientist, que es una revista muy especializada de medicina, de doctores, científicos afamados en Estados Unidos, en donde inclusive trajeron a un grupo de monjes tibetanos y los metieron al laboratorio, les enchufaron una serie de electrodos que los conectaron para hacerle electroencefalogramas y una serie de estudios, porque querían saber qué pasaba antes, durante y después de una meditación por parte de estas personas que son meditadores expertos de alto rendimiento, voy a llamarlo así, y se pudieron dar cuenta, y está documentado, las imágenes están ahí en este estudio, de cómo cambiaba la actividad cerebral. Las actividades cognitivas, por ejemplo, se activaban con mayor intensidad, el sistema nervioso central se relajaba, y en fin, hicieron una serie de pruebas que con mucho gusto, inclusive, quien quiera este artículo se lo puedo compartir, solamente póngame en los comentarios especial de meditación y su correo electrónico y con gusto se lo hago llegar. Ahí se puede ver todas las actividad que se registró en los aparatos en el antes, durante y después de cada meditación. No es de extrañar que estos monjes tibetanos justamente incorporen en sus prácticas de meditación dos elementos: los cuencos, los gong, las campanas o tinchas, como se llaman, y la voz, a través de mantras o rezos, y van alternando entre la voz y los instrumentos para poder llegar a esos estados de profunda relajación, de profunda conexión. Pero esto no solamente lo sabían en el Oriente, esto también se conocía en Occidente desde hace mucho tiempo, pero básicamente si nos vamos a la Edad Media, todo lo que es la corriente cristiana, específicamente la corriente católica, también sabía del uso y del beneficio de todo esto. ¿Crees tú que es casualidad la incorporación de campanas, por ejemplo, y de cantos en las iglesias, en los monasterios? Se sabe, por ejemplo, cómo se desarrolló en la Edad Media los cantos gregorianos. Bueno, también está demostrado que las frecuencias, los armónicos que generan con sus voces estos monjes, también producían ciertas condiciones, ciertos cambios en el cerebro. El uso de las campanas en las iglesias también tiene un propósito específico, que es cambiar la célula, la molécula, en cuanto a su frecuencia vibratoria, poder inducirla a un estado de entrega o, como se dice en estos términos religiosos, de rendición, y entonces poder estar en un estado donde se pueda conectar con aquella esencia en donde el ser humano siempre ha buscado conectarse, ¿no? Con algo superior, algunos lo llaman Dios, o de la forma en como cada quien lo concibe. Ese es un tema separado, pero va de la mano con esto, porque es una de las causas que llevó a estudiar todo esto y a encontrar los beneficios que aporta el sonido y las frecuencias de la vibración del sonido en el cuerpo humano, en el cuerpo físico, en el cuerpo mental, en el cuerpo emocional y por supuesto en el cuerpo espiritual. Entonces, ya sea en Oriente, ya sea en Occidente, ya sea a través de prácticas chamánicas, como el caso de los antecesores, antes que llegaran los españoles a América a invadir, en todas las culturas, en cualquier parte del mundo,
Si nos remitimos, por ejemplo, a los aborígenes australianos, también vamos a encontrar cómo en sus prácticas, en sus rituales, implementaron el sonido y la frecuencia. De allá viene un instrumento que además es hermoso, me encanta, el didgeridoo, que produce unas frecuencias y unos armónicos muy, muy profundos. Aquí en América tenemos algo similar, que es la trompeta maya, que reproduce sonidos y frecuencias similares. Y así podríamos estar yendo con los indios americanos o apaches, o podríamos irnos con los incas, los mayas, los aztecas, los vikingos, los celtas, en los Himalayas, la región de los Himalayas, que es toda esta zona comprendida entre Mongolia, China, India, Pakistán, Afganistán. Toda esa zona también es muy rica en toda esta conocimiento de frecuencias y sonidos. Entonces, con todo esto que hay disponible y a nuestro alcance, ¿crees tú que pueda tener un beneficio para ti? Yo te invito a que realmente, si no conoces, si no has probado lo que es una terapia de sonido, lo hagas. Puedas acudir a un experto, a un profesional, que más allá de tocar cuencos y hacerte pasar un momento bonito, realmente te pueda llevar en una terapia estructurada, organizada, metódica, en donde se vaya registrando la evolución de cualquier condicionamiento que tú tengas. Si ya lo has vivido, pues, ¿qué esperas para seguirlo disfrutando? Continúa, no dejes esta técnica. Si te ha producido algún beneficio, sigue en ella. Ahora bien, aquí hay un tema también muy, muy importante. Es, la sonoterapia es una técnica efectiva, amigable, como ya lo dije, que está al alcance de todos. No es la única, hay muchas técnicas, y muchas de ellas muy buenas. Inclusive podemos complementar, integrar y hacer una fusión de diferentes técnicas para potenciar los efectos y los resultados. Sin embargo, algo que también en mi experiencia en la consulta clínica he observado es que sea cual sea la terapia que use la persona, si no soluciona de raíz lo que le está generando, se vuelve a lo mismo. Sí, hoy también se sabe, gracias a los estudios y a la ciencia médica y a la investigación, que todas las condiciones que tenemos, que podemos padecer algún ser humano, tienen su origen en las emociones. Y aquí nos iríamos a otro tema del cual no hablaremos hoy, pero si en otra ocasión solamente mencionamos a circunstancias de la infancia, circunstancias con el arquetipo materno, paterno, etcétera, etcétera. Podríamos inclusive hablar de otras vidas y hablar de karma y hablar de el clan familiar y las herencias, etcétera. Bueno, a lo que quiero llegar específicamente es, tú puedes usar sonoterapia, puedes usar Reiki, barras de Access, par biomagnético, lo que tú quieras. Puedes ir con homeopatía, puedes ir con alopatía, puedes ir a donde tú quieras. Pero si no tratas el origen de tu condición, que seguramente es emocional, tarde o temprano se va a presentar otra vez, va a brotar. Es como cuando podamos nuestro jardín. Si no quitamos de raíz la mala hierba, esta vuelve a brotar. Podrás arrancarla, pero si no es desde la raíz, pues van a pasar unas semanas o quizás meses y volverá a brotar y volverá a brotar. Entonces, sí, la sonoterapia es muy buena. Algunos dicen que es mágica. Yo no te voy a decir que es mágica, solo te voy a decir que es muy, muy efectiva, que puede traerte resultados muy positivos. Y puede sí, efectivamente, armonizar tu salud, reestructurar las moléculas, las células de tu cuerpo, pero si no atiendes de raíz las emociones que causan eso, tarde o temprano se va a volver a presentar. Así es que mi sugerencia es atiéndete, la sonoterapia te puede ayudar, pero a la par, de la mano, ve a la fuente, ve a la causa, ve a la raíz.
para que realmente puedas erradicar esa condición que te está generando cualquier padecimiento, cualquier enfermedad o malestar físico. Así pues, te dejo con este mensaje de forma breve. Esto es la sonoterapia. Por eso es importante que le prestes atención como una técnica viable a tu alcance. Yo doy consultas personales particulares, ya sea de forma presencial o a distancia también lo hemos hecho y también son muy efectivas. Mi número en donde me puedes localizar si te interesa más del tema es el 442-508-5823 o me puedes escribir al correo electrónico serextraordinario, seguido, serextraordinario, @gmail.com, en donde también podré atenderte. Y bueno, sin más de momento, no hago otra cosa más que dejarte mis mejores deseos y que ojalá nos podamos conocer, si es que no nos conocemos aún. Si tienes cualquier comentario que dar, déjalo, ten la certeza que lo atenderemos, lo leeremos, y si esta información te parece interesante o que le pueda beneficiar a alguien más, danos like y compártelo, reenvíalo con tus contactos, con tus conocidos, con aquella persona a la que creas que le pueda ser de valor. Sin más de momento, te agradezco que me hayas acompañado, sea que hayas estado aquí o que lo veas diferido. Sabemos que el tiempo no es lineal, que es circular y es realmente el no tiempo en donde siempre nos vemos, en el aquí y en el ahora y el eterno presente. Muchísimas gracias y que tengas una excelente jornada. Hasta la próxima.